Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una nueva cápsula grabada, pero nos vamos a detener un poco en el tema de seguir avanzando en lo que es la historia universal. Antes de pasar a las civilizaciones clásicas, quiero un poco que nos profundicemos en la disciplina, ¿ya? En lo que requiero para poder desarrollar las actividades que yo les estoy dejando, sobre todo las de comprensión lectora. Entender un poco qué es la historia, para qué sirve, cómo se usan las fuentes históricas, qué tengo que hacer para conceptualizar, qué tengo que hacer para analizar una fuente histórica, un texto, ¿ya? Por tanto, vamos a compartir pantalla para ir mostrándoles la imagen de lo que les preparé, ¿ok? Ya chiquillos, ¿cómo estudiar historia? Ya, sobre todo ustedes que vienen trabajando conmigo desde el año pasado y más o menos saben los requisitos que yo les solicito. El objetivo de aprendizaje es conocer los objetivos de la disciplina de la historia y la geografía, identificando los elementos necesarios para su comprensión y su análisis. Acá tenemos una imagen donde se muestran distintos hechos históricos, procesos históricos, ¿ya? La Mona Lisa, la Esfinge egipcia, la Segunda Guerra Mundial, Napoleón, ¿ok? Bueno, ¿qué es la historia? Esta es una pregunta, chiquillos, que cuando uno va a la universidad a estudiar historia, tiene un semestre completo para poder debatir, ¿ya? Pero nosotros vamos a apuntar a elementos bien simples para que ustedes puedan trabajarlo. La historia tiene una doble dimensión, ¿ya? Primero, es un conjunto de hechos y procesos humanos que ocurren en un tiempo determinado. ¿Por qué le ennegrecí hechos y procesos y tiempos? Porque son palabras que vamos a trabajar un poquito más adelante en esta ficha, ¿ya? Por lo tanto, son hechos y procesos que ocurren en un tiempo determinado. Por tanto, aquí el elemento práctico, el elemento de composición de la historia es hecho, proceso, tiempo. Pero también es una disciplina que estudia esos hechos y esos procesos humanos y pretende explicarlos para que los podamos comprender. Podamos comprender qué pasó en el pasado, por qué pasó en el pasado y de qué manera esos hechos que ocurrieron en el pasado pueden marcar nuestro presente y también pueden afectar nuestro futuro. ¿Ya? Ahora, lo último que les puse ahí es una frase que decía un profesor mío en la universidad cuando se pretendía abordar la disciplina de la historia. Y él decía que la historia es una casa de muchas habitaciones y depende de la ventana de donde uno mire, es el conocimiento, la descripción o las características que va a observar del hecho o proceso que está mirando. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la historia pertenece a las ciencias sociales, es una ciencia no exacta, no matemática, ya no física, sino que es una ciencia que se sustenta en la interpretación, la percepción que las personas que se dedican a estudiar un hecho o proceso pueden tener de lo que observan. Obviamente que lo que la transforma en ciencia es la base de documentos, ¿ya? Que respaldan las opiniones que yo estoy dando. ¿Ok? ¿Qué son los hechos y procesos? Los hechos son acontecimientos específicos como las batallas, las guerras, las celebraciones, una manifestación, una reunión, un atentado, una elección política, entre otras cosas. El ejemplo, para que se entienda el concepto de hecho histórico, es la batalla de las Termópilas, ¿ya? Esa épica batalla que aparece en la película 300, donde los espartanos defienden parte de su territorio del interés que tienen los persas por conquistar la península del Peloponeso en Grecia. ¿Ok? Ahora, esa batalla de las Termópilas es un hecho de un proceso histórico mayor, que es el segundo ejemplo, que son las guerras médicas, que es la guerra entre los griegos contra los persas. ¿Por qué se llaman guerras médicas? Porque los griegos llamaban a los persas medos, porque venían de medio de Asia Media. ¿Ok? Ya, entonces el hecho es algo específico. El proceso histórico es un conjunto de hechos que se relacionan entre sí y que van a marcar una época, una etapa, ¿ya? De la historia. Por ejemplo, las guerras médicas. La guerra médica es un proceso que va entre el 490 al 449 a.C. y uno de los hechos de esas guerras médicas es la batalla de las Termópilas. Les doy otro ejemplo. Nosotros tenemos un proceso histórico que se llama Independencia de Chile, que va desde 1810 hasta 1823. Ese proceso histórico tiene etapas: Patria Vieja, Restauración o Reconquista, Patria Nueva. Pero dentro de esas etapas y dentro de ese proceso hay hechos, como por ejemplo
la primera Junta Nacional de Gobierno, la publicación del primer diario nacional llamado La Aurora, el desastre de Rancagua, la batalla de Chacabuco, la batalla de Maipú. Todos esos hechos que están relacionados entre sí son parte de un proceso histórico que se llama independencia de Chile. Ahora, uno de los ejes articuladores de nuestra disciplina es el tiempo y también el espacio. El poder identificar cuándo y dónde. Eso es una tarea importante cuando yo voy a estudiar historia. Si yo voy a estudiar la historia de Grecia clásica, yo tengo que saber cuándo. Grecia clásica, si lo voy a analizar desde la perspectiva de la democracia, es siglo V a.C. Si yo quiero estudiar la República Romana, yo tengo que saber cuándo. Desde el 509 a.C. hasta el 31 a.C. ¿Ya? ¿Dónde? En la península itálica, en el continente europeo, en la cuenca del mar Mediterráneo. Ahí tengo la ubicación espacial y la ubicación temporal. Ahora, el tiempo histórico tiene que ver con el periodo en el cual transcurren los hechos o procesos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que uno considera cuando analiza esta noción de tiempo para la historia? Primero, ¿cuánto dura el hecho o proceso? Por ejemplo, veíamos el ejemplo de la independencia de Chile desde 1810 hasta 1823. O sea, lo que hay antes de 1823 no es proceso de independencia, y lo que hay después de 1823 no es proceso de independencia. Son otras etapas, con otra periodificación, con otras características, con otros hechos y parte de otro proceso. Tengo que tener en claro cuáles son las características de ese periodo de tiempo. Por ejemplo, si sigo con el mismo ejemplo de la independencia de Chile, las características tienen que ver con guerras por la independencia, tiene que ver con influencias de ideas europeas que tienen su origen en la Ilustración, entre otras cosas. Las continuidades y los cambios. ¿Qué cosas cambiaron de lo que había antes del proceso de independencia? ¿Qué cosas continuaron después del proceso de independencia? Les voy a dar un ejemplo. Lo que hay antes del proceso de independencia es el pasado colonial, el dominio de los españoles sobre América. Después del proceso de independencia está la organización de la República de Chile. ¿Qué continuidades hay del pasado colonial a la organización de la República de Chile? Una característica de continuidad es que seguimos siendo una economía exportadora de materias primas, tal cual lo habíamos sido durante la colonia. Y eso se extiende hasta gran parte, o sea, durante todo el siglo XIX y una parte del siglo XX. ¿Ok? ¿Qué cosas cambian? ¿Cuál es el cambio? Que antes éramos gobernados por una dictadura, por una monarquía absoluta, el rey de España, y después de la independencia nos vamos a organizar como una república. Tenemos continuidades y cambios dentro del proceso de tiempo que establecimos como proceso de independencia. Y la causalidad, qué hechos llevaron a que se iniciara que se produjera ese hecho o que se iniciara ese nuevo proceso. ¿Ok? A ver, nosotros acá, y esto está en una página de su libro, chiquillos, así que ustedes lo pueden consultar también, tienen que ver con las unidades de medida de tiempo, ¿ya? ¿Cómo las podemos vincular? Desde el elemento cronológico, el hacer líneas de tiempo secuenciales, qué pasa primero, qué pasa después, para tener una visión global de los hechos que caracterizan a un proceso, y también ir periodificando por etapas, ¿ya? La periodificación corresponde principalmente al proceso. Por ejemplo, si yo periodifico lo que estamos viendo nosotros ahora, que es historia universal, yo parto con las civilizaciones antiguas o prístinas, las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, la Edad Media, la Edad Contemporánea, la Edad Moderna, perdón, y posteriormente la Edad Contemporánea en la cual estamos hoy día. Eso es una periodificación de las etapas. ¿Ok? Ya, ¿cómo puedo conocer el pasado? La forma, a ver, cuando los historiadores que son los que escriben sobre historia, ¿ya? Y entregan una visión sobre un hecho determinado, eso se llama visión historiográfica, la visión que el historiador tiene sobre tal cosa. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto, chiquillos? Que, por ejemplo, yo puedo leer sobre la independencia de Chile y puedo leer a 4 autores y los 4 autores van a tener planteamientos distintos. Y esos 4 planteamientos de aquellos historiadores se denominan posturas historiográficas, lo que los historiadores logran determinar sobre la observación o estudio del hecho o proceso que están en cuestión. ¿Por qué pueden haber 4? Porque, como les dije, la historia es una disciplina de las ciencias sociales que tiene como punto importante la observación y la interpretación. ¿Ok?
Ya, chiquillos, yo me acerco al conocimiento de la historia a través de los textos, a través de los vestigios culturales, a través del arte, a través de la literatura, y todo eso pasa a componer lo que se denominan las fuentes del conocimiento histórico. Ahora, estas fuentes del conocimiento histórico yo las clasifico en fuente primaria, no escritas y escritas, monumentos, restos humanos o materiales, utensilios, edificios, testimonios orales, la obra escrita, obras de literatura, los tratados, los censos, los documentos, los periódicos, las inscripciones y las monedas, corresponden a estas fuentes primarias, ¿ya? Ahora, una característica de la fuente primaria es que corresponde al momento y al periodo de tiempo en el cual yo estoy estudiando. Ejemplo, si yo leo una publicación de la Aurora de Chile, el primer periódico nacional de 1812, hablando sobre el gobierno de Carrera, eso es una fuente primaria, y es una fuente escrita primaria. ¿Ok? Pero si hoy día el Mercurio Valparaíso, en el año 2020, hace un análisis sobre el gobierno de Carrera, eso es una fuente secundaria. Es un texto, es un periódico que escribe sobre un hecho, pero no en el tiempo ni en el espacio en el cual ocurrió. ¿Ok? Para que una fuente histórica sea primaria, debe haber sido escrita o hecha en el periodo en el cual nosotros estamos estudiando. ¿Ok? Eso diferencia una fuente primaria de una fuente secundaria. Ahora, ¿qué elementos debo considerar cuando estudio o realizo actividades de historia y geografía? Primero, siempre cuando voy a iniciar un tema, por ejemplo, que ahora vamos a iniciar las civilizaciones clásicas, si yo voy a hablar de la historia de la Iglesia clásica, tengo que saber cuándo, en qué periodo lo voy a analizar, desde el siglo VIII hasta el siglo II antes de Cristo, y dónde, que es la península de los Balcanes, en lo que es el territorio griego. ¿Ok? Segundo, tengo que clasificar lo estudiado si es un hecho o un proceso. Si yo voy a estudiar solo la batalla de las Termópilas, eso es un hecho. Si yo voy a analizar solamente el desarrollo de la filosofía griega, eso es un hecho. ¿Ok? Sí, pero si yo voy a analizar la historia de Grecia o la evolución de la política griega a través de la democracia, eso es un proceso. Y yo lo tengo que determinar. ¿Cuál va a ser el periodo de tiempo el cual yo voy a estudiar? Tengo que identificar los conceptos claves. ¿Ya? Conceptos claves que yo voy a ocupar. Por ejemplo, si voy a hablar de la democracia griega, los conceptos claves son polis, política, democracia, isonomía, ¿ya? Entre otros. Identificar los conceptos claves. ¿Por qué? Porque me van a aparecer constantemente, ya sea en los libros de historia, o fuentes secundarias, o en las fuentes primarias. Entonces yo los tengo que tener claros para poder identificar dónde están. También tengo que buscar y analizar fuentes para conocer el hecho proceso. Yo tengo que buscar fuentes, primarias principalmente, que me permitan explicar las dudas que yo tengo sobre lo que estoy estudiando. Después de buscar esas fuentes, después de establecer los conceptos, después de marcar el dónde y cuándo ocurre el hecho proceso que estoy estudiando, tengo que tratar de establecer conclusiones. ¿Ya? ¿Qué puedo concluir de lo que he estudiado? Y lo último, que es el proceso importante, donde yo compruebo que he aprendido, es que tengo que tratar de explicar lo que he estudiado, lo que he investigado con mis propias palabras. Dos cosas o dos tareas que son fundamentales de lo que yo le hablé. Primero, las definiciones conceptuales. Para definir exitosamente un concepto histórico o de alguna otra disciplina auxiliar de las ciencias sociales, debemos seguir las siguientes preguntas. Primero, decir qué es. Por ejemplo, si yo quiero definir democracia, yo no puedo partir con diciendo es algo que se parece. No, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema político. Por tanto, democracia, dos puntos, la definición parte con sistema político. ¿Qué es? Lo primero que me tengo que preguntar para definir un concepto es ¿qué es? Segundo, ¿cuándo y dónde? Seguimos con el concepto de democracia. ¿Qué es? Un sistema político que fue creado en Grecia, específicamente en Atenas, en el siglo V a.C. Ahí tengo qué es, cuándo y dónde es. ¿Para qué o por qué? Parto por qué es. Es un sistema político establecido en el siglo V a.C. en Atenas, Grecia clásica,
con el objetivo de transformar el gobierno en un gobierno del pueblo donde los ciudadanos tomen las decisiones para el buen gobierno de la polis. Ahí tengo las 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Cuándo y dónde es? ¿Por qué o para qué es? Eso es lo importante, chiquillos, para poder definir un concepto en el área de las ciencias sociales. Y por último, ¿qué hago cuando me piden comprensión lectora, análisis de fuente o de documento? Lo primero es que tengo que identificar si es una fuente primaria o es una fuente secundaria. ¿Ya? Si corresponde al contexto y al espacio de tiempo en el cual yo estoy estudiando o es algo que se escribió después. Identificar la ubicación espacial y temporal. ¿Dónde y cuándo? Identificar quién es el autor e investigar quién es el autor. Y por último, para comprender necesito hacer 2 ejercicios. Primero, identificar el tema, que es preguntarme, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla? ¿Ya? Este texto habla de la democracia en Atenas. ¿Se dieron cuenta? Que dije de qué se habla, pero también dije la ubicación espacial y temporal. Este texto habla de la democracia clásica en Grecia en el siglo V. Y por último, identificar la idea principal. ¿Qué se dice sobre el tema? O sea, ¿qué se dice sobre lo que se habla? Y esos son los 2 ejercicios que yo tengo que hacer cuando me enfrento a un documento texto. Ahora, importante es que muchas veces las ideas principales pueden ser más de una, ¿ok? Pero siempre tengo que tratar de identificarla en el análisis por texto o por párrafos si es que me complico, ¿ok? Chicos, este pequeño instructivo pretende en el fondo ayudarlos a que este trabajo autónomo que ustedes están haciendo en este tiempo de dificultad en que no puedo estar yo presente con cada uno de ustedes, es para que tengan herramientas para poder realizar las actividades que les estoy dejando, ¿ya? De hecho, la guía que ustedes van a encontrar en la página del colegio apunta precisamente a estos 2 ejercicios. Conceptualizar y un análisis de una fuente histórica, ¿ok? Ahora, los conceptos están orientados a conceptos ya trabajados de la historia antigua y el texto nuevo es sobre la democracia en Grecia, clásica. Eso no lo he leído, pero más allá del análisis del contenido de la materia, ya lo que me interesa es cómo hacen el proceso de comprensión lectora. Chiquillos, nos vemos en el día y en el horario del chat para responder sus dudas. Que estén bien. Chao.